Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarle en este jueves de La Báscula, el peso de las ideas, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias, Pablo, en este esfuerzo conjunto que realiza Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Bueno, estamos a unos días de que concluyan de manera formal este proceso electoral. De hecho, las campañas concluirán el 4 de junio, ya la siguiente semana. Así es de que estamos a menos prácticamente de una semana. Ayer, de hecho, estábamos a una semana, ¿no? Y algunos desean que se acaben lo más pronto posible. Hombre, pues hay mucha gente que yo creo ya desea que se acabe, sobre todo por la espotización a la que ha sido sometido la ciudadanía. Terrible, ¿no? Muchos ataques. Y las dinámicas que hay dentro de las campañas, exactamente, ¿no? Y bueno, vamos a platicar precisamente de la calidad de las campañas políticas y de acuerdo con algunos especialistas, escritos que se han publicado en medios nacionales, en medios locales, pues el tono de estas campañas han estado marcadas básicamente por descalificaciones entre partidos, contrastes de encuestas, disponibilidad de recursos, obviamente cada quien lo que ha invertido en este proceso electoral, medios electrónicos, redes sociales, filtraciones y sobre todo en este tema de las filtraciones, Pablo, algo que me parece que ha marcado también el tono es las grabaciones que se han filtrado de llamadas telefónicas, ¿no? Pero en general, tu opinión y consideraciones a este esquema de campañas y la calidad de las campañas políticas. Sí, mira, cuando inauguramos las alternancias en este país y se estableció, digamos, un nuevo sistema, un nuevo régimen de competencia político-electoral en México, por desgracia también incorporamos muchos de los vicios y los magnificamos, muchos de los vicios que prevalecen en los esquemas de comunicación política de las democracias avanzadas, llamémosle así, ¿no? Y esos vicios, entre otras cosas, incluyen la permanente idea de la descalificación del contrario, lo que se llama las guerras del lodo o las guerras sucias. Obviamente dentro de estas se manejan cuestiones como la filtración de informaciones, la exhibición del contrario, en fin, todo eso no es novedoso, si lo consideramos en serio, no es novedoso porque en todas las democracias del mundo se sucede, la descalificación al contrario. Lo que pasa es que nosotros creo que lo estamos llevando, como muchas de las cosas, al extremo. Así como nuestro capitalismo se convirtió en un capitalismo de cuates, a ver, tú eres mi cuate, tú sí puedes invertir y te doy todas las ventajas y todas las posibilidades, lo cual conllevó la construcción de monopolios que han hecho lo que han querido aquí. Sin control alguno, pues también en el esquema de comunicación política lo que nos fuimos es a creer que las campañas son la descalificación del otro y lo hemos llevado al extremo. Creo que la ciudadanía, desgraciadamente no hay estudios todavía muy serios, pero me atrevo a conjeturar, a apostar a que la ciudadanía se está hartando de esto. Estar viendo simple y sencillamente los defectos de los candidatos, porque además no es de uno, es decir, todos se tiran. Todos contra todos aquí, ¿no? Todos se tiran unos a otros. Llega un momento en que lo único que hace es alimentar el desencanto ciudadano frente al sistema político, y eso es lo más riesgoso, porque ese desencanto ya existe de por sí. Hay demasiadas promesas que se hacen en las campañas que no se cumplen. Hay una economía que no avanza. Hay una serie de condiciones sociales que no mejoran. La violencia no ha mejorado, no ha mejorado la seguridad. La violencia ha incrementado. La calidad de la educación está cada día peor. Los servicios públicos no operan. El transporte, como le quieras llamar. Frente a eso ya la ciudadanía está desencantada, y si a eso le sumas que ve a una clase política tirarse pedradas, aventarse lodo, y sacarse los trapos sucios permanentemente, el riesgo es que eso termine desencantando más a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es una tentación muy fuerte cuando estás en campaña tratar de descalificar al contrario.
El problema es que hoy escuchamos muy pocas propuestas y muy pocas propuestas serias, muy pocas propuestas a fondo, y nos vamos enterando de muchas de las, ahora sí que de las cuestiones vergonzosas que han acompañado, no de hace poco, sino de hace tiempo a los propios candidatos. Yo me he preguntado si tal cual uno o el otro candidato son tan de veras, están tan llenos de defectos, ¿cómo es que no los exhibimos en su momento? ¿Cómo no fueron exhibidos, por ejemplo, cuando ocupaban un puesto público? ¿Por qué hasta ahora, en el momento de la campaña, aparecen estas cosas, ¿no? Las filtraciones son muy delicadas, porque si bien te hacen ver, pues no sé, la calidad del personaje, resulta que son violatorias. Sí, claro. ¿Sí? Es decir, finalmente son actos ilegales a los que se recurre para descalificar al otro. Con todo esto, la pregunta es, ¿esto es el sistema político electoral que puede alimentar de mejor manera el espíritu democrático en México? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, bajo este escenario, pues muchos dicen, esto no vale la pena, no voy a votar, lo cual es muy riesgoso, porque el sistema electoral mexicano es muy costoso, como para que la gente no recurra al voto, ¿no? El voto no lo resuelve todo, pero es una manera de manifestación de la población, de la ciudadanía, que no hay que desdeñarse. Existe la opción de la nulidad del voto, que también es muy cuestionable, muy debatible, pero bueno, por lo menos es una actitud más activa, menos pasiva. Hay una ¿no? corriente sobre nulidad en el país actualmente. Hay una corriente con la idea de mandarle el mensaje a la clase política, decirles, lo que ustedes están haciendo no nos convence, con toda franqueza. Es válido. Yo creo que lo que no es válido es el abstencionismo. Pero lo que estas campañas o este modelo de campaña ha generado es desencanto, es desilusión, es apatía, y si de por sí a la gente a veces le cuesta ir a votar, pues frente a esto dicen, mira, tan malo uno como el otro, ¿no? Con toda franqueza. Podemos concluir este primer bloque, Pablo, diciendo que la calidad de las campañas en este proceso ha sido mala, pésima. Yo creo que ha sido muy mal, desgraciadamente, porque hay mucho en juego. Pudo haber sido una campaña de mucha más altura, de mucha más calidad, y desafortunadamente no lo está haciendo. Quedan pocos días, ojalá pudiéramos ver algo distinto en estos días, pero todo apunta a que lo que vamos a ver en estos días es peor que lo que hemos visto hasta ahora. Efectivamente, se va a incrementar esta guerra de lodo, guerra sucia entre unos y otros. Hasta el último momento van a tratar de sacarle el trapo sucio al de enfrente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, la primera en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Ya volvemos a La Báscula, el peso de las ideas. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Y bueno, estábamos platicando y como conclusión la pésima calidad de las campañas en el actual proceso electoral. Y bueno, esto abona precisamente el tono de estas campañas, el tono de los spots, abona la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos. Y en este sentido, pues hay un estudio muy importante, interesante, que dice los partidos políticos ocupan el lugar número 13 entre las instituciones con mayor confianza en nuestro país.
el 70% de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos. Esto es resultado del Latinobarómetro, una de las instituciones con más prestigio en América Latina para medir la satisfacción en torno a la democracia y sus componentes, y revela en este informe que solo 1 de cada 5 mexicanos está satisfecho con la democracia que tenemos, Pablo. Pues datos reveladores, y precisamente el tono de las campañas abona esta desconfianza. Hay una crisis de credibilidad de la sociedad hacia los partidos políticos. La hay, y la hay en buena medida porque no se ven las bondades de esto, por un lado, ¿no? Se ve que los partidos políticos primero se encapsulan en el sentido de que solamente operan bajo su propio interés, no el interés público. Son instituciones de interés público, pero finalmente se vuelven en pequeños grupos, digamos, que operan mucho en función de lo que la cúpula, por ejemplo, del partido, ni siquiera el partido en general, la cúpula del partido desea, quiere, controla, manipula, maneja, decide, en fin. Eso, entre otras cosas, ha traído como consecuencia que haya, por ejemplo, candidatos independientes que lo son después de haber sido miembros de un partido, y entre otras cosas porque levantaron la mano y la cúpula dijo, no, a ti no te toca, le toca a fulana o a fulano, y te acabas, ¿no? Entonces, bueno, no hay procedimientos internos claros, transparentes y democráticos muchas veces para permitir que sean los mejores los que lleguen por lo menos a postularse. Esa es una, ¿no? La otra es, los partidos políticos nos están costando muchísimo. Cuestan mucho dinero al país, y las campañas cuestan mucho dinero. El cálculo por ahí es que en esta campaña, que es intermedia, ni siquiera es presidencial, es intermedia, nos va a costar nada más la campaña, sin considerar los recursos que se le otorgan a los partidos regularmente, nos va a costar alrededor de 5,000 y pico, 365 millones 5,000 millones de pesos. Nos va a costar esta campaña. ¿Cuántas cosas se podrían hacer buenas con 5,000 millones de pesos, verdad? Bueno, eso es lo que va a costar esta campaña. Y la gente se pregunta, ¿y para qué les damos tantos recursos? Para que vivan sacándose el trapo sucio uno con otro, haciendo campañas de lodo, en fin, para que no hagan propuestas claras, específicas, para que violenten la normatividad muchas veces, ¿no? El caso del Partido Verde es más que obvio. Le estamos dando un montón de recursos para que viole la ley, para que se promueva a sí mismo al margen de las reglas del juego. Cuando tú ves todas esas cosas, ¿cómo no van a estar los partidos en entredicho? Claro que están en entredicho. Y no es, insisto, no es un problema nacional siquiera, es un problema internacional, mundial. Los partidos están en entredicho. Platicaremos más adelante del caso España, que es ilustrativo, es muy ilustrativo, pero a final de cuentas, en el caso mexicano, tenemos tan pocos años de tener presuntamente un sistema de partidos políticos y un sistema electoral con posibilidades de competencia y alternancia, y estamos viendo tantos vicios en este sistema, que entonces la pregunta que se hace el ciudadano común y corriente, que piensa sobre todo en su bienestar y en el bienestar de su familia, ¿y esto para qué? ¿Esto a quién le sirve? Entonces, y uno, por otra parte, voltea a ver a los partidos y escucha el discurso de las dirigencias de los partidos, y parecería ser que ellos no están enterados de que son instituciones con baja legitimidad pública, con baja credibilidad pública, y siguen apostando a los mismos esquemas. Falta como actos muy serios de autocrítica, de análisis, que debería de hacer las mismas instituciones, las organizaciones partidistas, como para darse cuenta que a lo mejor ellos mismos están socavando el sistema que los mantiene. Porque
el riesgo es que tarde o temprano la gente diga, ¿y yo para qué quiero la democracia? Si la democracia no me resuelve ningún problema. Si la democracia lo único que produce son unos señores que se gastan mucho dinero, que viven muy bien y que se la pasan muy bien, pero que a final de cuentas a mí no me responden en lo absoluto, ¿no? Y deben actuar las autoridades, como tú dices, de los partidos políticos, pero la autoridad electoral también, porque en el primer semestre, hace un año precisamente, en el 2014, el Instituto Federal Electoral en ese entonces presentó un estudio sobre calidad de ciudadanía, y las conclusiones eran de que hay una tendencia de abstencionismo, que eso es muy grave, claro, ¿no? También que sigue creciendo esta tendencia hacia el abstencionismo, que el sistema político está desacreditado, que los partidos políticos pues están muy desacreditados ante la sociedad, y se refleja en el hecho de que el 52% de los jóvenes en este país no se identifica con ninguno. Son datos reveladores. Mira, los partidos han perdido ahora sí que han perdido su perfil en términos de valores, de ideología, de tradición. Pues se han constituido muchos de ellos ya llevados al extremo. Digo, obviamente no todos son iguales, algunos tienen más tradición que otros, unos tienen historia, otros no la tienen, pero algunos se han convertido en franquicias, simple y sencillamente, en posibilidad, en oportunidad de negocio. Negocio familiar. De familiar, o de una pequeña cúpula, de un grupillo que saca buenos dividendos de esto. Eso es muy peligroso, eso es muy riesgoso. En efecto, yo creo que, por un lado, las reglas y las leyes que rigen las competencias tendrían que revisarse a la luz de esto. Por otro lado, la autonomía y la legitimidad del árbitro, de la autoridad electoral, que curiosamente la tuvimos cuando inauguramos todo esto de la autonomía del IFE, de lo que fue el IFE en un principio, pero después se desvirtuó totalmente, y por desgracia sigue desvirtuado, lo estamos viendo en estos días, pero aquella aspiración a tener un árbitro muy serio, muy serio, muy fuerte también, porque de lo que se trata es que el árbitro no sea manipulado por los partidos. Es decir, es como un árbitro en una cancha que es manipulado por uno de los equipos, pues ya, ¿no? Se acabó el espectáculo. Yo creo que eso nos ha faltado. Desgraciadamente los partidos encontraron la manera de meter la mano hasta donde quisieron o hasta donde quieren en la autoridad electoral. Y eso también le está restando legitimidad y valor a lo que nos ha costado muchos años y mucho dinero construir, que es un sistema mínimo de competencia electoral. Entonces tenemos excesos, por eso yo al principio me refería a que hemos trasladado, digamos, esquemas de otras partes, pero los hemos trasladado como caricatura. Copiado, ¿sí? Mal. Copiado mal. ¿Sí? Entonces terminamos haciendo este tipo de cuestiones. Ahora, cualquier arma un partido y se vuelve rico en unos pocos años, luego lo desaparece y quizá vuelve a armar otro, ¿no? Pero es relativamente sencillo. Si es que no decide quedarse ya y vivir cómodamente de lo que obtuvo en prerrogativas, ¿no? Absolutamente. Pablo, y esta pretendida ciudadanización del IFE, que inició en lo que fue precisamente con Waldebert, quedó en eso, en una simple intención que ha ido siendo socavada poco a poco por los propios partidos políticos. Por los partidos, aunque aquella experiencia yo la defiendo mucho, de alguna manera participé en ella también, aquella experiencia fue muy buena, sinceramente. Y el IFE se convirtió, después de la familia, en una de las 3 instituciones más creíbles por la sociedad mexicana. Llegó a ser una de las 3 instituciones con mayor valor de credibilidad. Y sería deseable que regresara esa credibilidad hacia el árbitro electoral. Y así es. Una pausa, regresamos a La Báscula en este jueves de Gobernanza, ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas.
Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza, la báscula, el peso de las ideas con el doctor Pablo Arredondo. Y bueno, hay un tema que pues sigue dando de qué hablar, es el asunto del Partido Verde, que ahora Pablo pues propone precisamente en una reunión con agremiados de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Líderes de este partido abogaron por regresar al modelo de pago de spots partidistas en las campañas electorales, es decir, eliminar precisamente lo que se establece en la ley, los 48 minutos que tienen de tiempo oficial los partidos políticos y que son distribuidos por el Instituto Nacional Electoral. En este caso, dice, ya no queremos este sistema, que por cierto ellos mismos aprobaron en su momento, ya quieren regresar al viejo esquema de pagar, que los partidos políticos paguen por sus spots. Sí, es una demostración más de lo que es el Partido Verde. Hablábamos hace unos minutos del riesgo de que ciertos partidos políticos se convierten en franquicias, en oportunidades de negocio, en fin. El Partido Verde parece haberse convertido en una de esas franquicias bajo una bandera que es globalmente muy importante, como es la de la ecología, y que ha jalado a mucha gente en el mundo. Este partido que se apropió desgraciadamente de esa idea de que ellos representan la defensa del ambientalismo, lo cual no es cierto por ningún lado, no se observa por ningún lado que hayan hecho nada a favor del ambientalismo. Lo que sí han sabido hacer es negociar en su beneficio. El Partido Verde, tú lo sabes bien, ha acumulado una cantidad realmente impresionante de multas, aunque se le condonen unas cuantas, pero finalmente ha acumulado más de 500 millones de pesos en multas, entre otras cosas por estar violando la ley sistemáticamente, por ejemplo, en un proceso como este, ¿no? En el proceso electoral, y porque ha sabido generar componendas, sobre todo, porque eso lo sabe bien el Partido Verde, con los medios de comunicación. Ninguna campaña en el mundo puede llevarse a cabo actualmente al margen de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Por la puerta de atrás están favoreciendo los intereses de medios de comunicación para ser favorecidos a la vez en las coberturas de medios de comunicación. Una de las cosas positivas de la reforma electoral del 2007 fue que suprimió, después de aquella campaña tan cuestionable, tan dolorosa, tan llena de dudas que fue la del 2006, la reforma del 2007 suprimió la posibilidad de que existiera un mercado libre de spots, porque entonces, bueno, pues cualquiera con dinero puede comprar spots y puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Claro, las televisoras, sobre todo las televisoras privadas, pues estaban encantadas de la vida, ¿no? Televisoras y radiodifusoras. Encantadas, un gran negocio, mira, de los tantos miles, millones de pesos, pues aquí van a caer quién sabe cuántos en nuestra cajita, ¿no? La reforma del 2007 rompió con eso y exigió que los tiempos en los que los partidos se presentaran fueran tiempos fundamentalmente oficiales, administrados por el propio órgano electoral. Creo que esa es una bondad. Otra cosa es que los partidos no sepan usar más que para denostar la gran cantidad de spots que tienen ahí, porque sí, y a veces nos hartan, con toda franqueza, pero es el menor de los males, porque el mayor de los males serían volver a abrir ese mercado de spots y hacer que los partidos, a su antojo y conveniencia, hicieran ahora sí que pactos con algunos medios de comunicación para cubrirse, para defender sus intereses y una serie de cuestiones. Por desgracia no somos una democracia madura, que no nos digan que en cualquier democracia madura eso sucede. No, en las democracias maduras no sucede por lo menos así, y esta no es una democracia madura tampoco. Ya lo estamos viendo. Nuestros partidos son cuestionables, nuestros candidatos son cuestionables, nuestras campañas dejan mucho que desear, en fin.
los ciudadanos no ven con legitimidad todo esto, ¿cómo vamos a abrir otra vez ese juego, no? Si bien es benéfico esta reforma del 2007, pero los medios, por ejemplo, cuestionan el hecho de que son demasiados candados, hay demasiado control precisamente en este proceso de despotización por parte del INE. Los medios han tenido que aceptar esto porque se han comportado, se han metido también a juegos perversos y extremistas, diría yo, ¿no? Lo que quiere el Verde es regresar a eso. Es lo que quiere el Verde, es eso, ¿no? Con el apoyo que tiene de sí, porque desgraciadamente las televisoras, sobre todo las televisoras, han sido un factor de poder, han hecho y deshecho como han querido. Y yo creo que eso no beneficia a la democracia mexicana. Y creo que todos los candados que se puedan poner para evitar que se cometan esos excesos son positivos. ¿Quiere decir que no pueden cubrir noticiosamente? Claro que pueden cubrir. Es más, no pueden, deben cubrir a través de noticia lo que está sucediendo en las campañas. Pero otra cosa es que se llenen las bolsas con el recurso público de las campañas, ¿no? Eso es lo que no debería de permitirse. O con notas que son disfrazadas. O notas disfrazadas que, según la ley federal de radio y televisión actual y la de telecomunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones, constitucionalmente ya está prohibido eso. Así es. No es fácil probarlo, que una noticia en realidad es un spot encubierto, ¿no? En ese esquema se va a decir que hay una sobreregulación ¿no? Sí, pero por algo se planteó en la Constitución. Claro. Porque estamos llegando al grado, o llegamos al grado en que las noticias en realidad eran información que se comerciaba a favor de un candidato o a favor de un partido. Sí. No en vano, algunas películas han recreado muy bien estas cosas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sí? Pablo, de acuerdo en que sería un retroceso precisamente regresar a este esquema de spots de pago de spots televisivos y en una ocasión aquí en este espacio mencionamos que siga este mismo esquema, pero que los spots que distribuye el INE, el 70%, y que quede establecido en la ley que el 70% quizás sean de propuestas y el 30% para contraste o guerra sucia o de lodo, como quieran. Sería una buena propuesta, ¿no? Sí, pero tiene que ser el producto de un pacto con los partidos. Sí, claro. No les puedes imponer tú los contenidos de los spots. Lo que sí es, quizá les puedes decir, este esquema no les está reportando nada a ustedes. No les está dejando nada positivo, no están ganando nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no planteamos las cosas de otra manera? Yo creo que ojalá, no sé si suceda o no suceda, pero ojalá que en algún momento dado, así como se ha hablado de los grandes pactos de los partidos para ciertas reformas, se pudiera hablar de pactos de los partidos para este tipo de política pública, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, ¿para qué estamos usando todo este material, toda esta fuerza, toda esta posibilidad de llegar a través de la radio y la televisión a millones de mexicanos? ¿Para qué la estamos usando? ¿Cómo podemos optimizar esto? ¿Cómo podemos mejorarlo? No se mejora por las reglas del mercado. Yo pago y tú me vendes, porque también el riesgo es que hay medios de comunicación en el otro esquema que te dicen, sí, tú pagas, pero yo no te quiero vender a ti. Claro. ¿Sí? Yo nada más le vendo al otro. Y el otro riesgo es el dinero sucio en las campañas. Y luego el dinero sucio en las campañas, que de por sí, ya estamos viendo. Por ahí hay riesgos, ¿verdad? Por ahí hay algo. Por ahí hay algo. Entonces, bueno, a final de cuentas sí, hemos tenido que meter sistemáticamente candados para evitar que se desborde esto. Porque ya ha habido manifestaciones de que se desborda, se rompe el dique de contención y vámonos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en la báscula. Regresamos con el caso de España, que está muy interesante. Ya volvemos. La báscula.
El peso de las ideas. Continuamos jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Bueno, las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo en España marcan el fin del bipartidismo, así lo indican los resultados precisamente de esta elección. El electorado ya le había cobrado la factura de la crisis económica al PSOE en 2011 y ahora pues surgen dos nuevos movimientos políticos, Podemos y Ciudadanos en la escena, y le tocó también al Partido Popular asumir los costos de una crisis agravada por escándalos de corrupción. Pablo, más o menos un escenario que se refleja también en México. Es que lo interesante de ver el caso español, claro, cada caso tiene sus propias particularidades, pero lo interesante es leerlo a la luz de lo que sucede con nosotros, ¿no? Es decir, de lo que sucede o puede suceder o pudo suceder, pero finalmente lo interesante es que en España hubo un sismo, yo diría así, un sismo de carácter político electoral. De pronto una jornada electoral cambió o va a cambiar el mapa político de España. En efecto, el bipartidismo, aunque no ha sido exclusivamente bipartidismo, siempre ha habido partidos regionales muy fuertes. Muchos partidos. Pongo el caso, quizá el más ilustrativo de ellos es Convergencia y Unión, que es una coalición de partidos en Cataluña, que pues prácticamente ha sido el partido gobernante por décadas en Cataluña, ¿no? No pertenece ni al PSOE, ni a los socialistas, ni al PP, digamos, ¿no? Es decir, es una fuerza regional. Y como Convergencia y Unión hay muchos partidos regionales que tienen mucha fuerza. Pero en general, el gran esquema partidista de la democracia española desde la transición se sustentó en una derecha que está materializada en el PP y en una izquierda que está materializada en el PSOE, ¿no? Presuntamente una derecha moderada y una izquierda moderada también, ¿no? La crisis que truena en el 2008-2009 vino a cimbrar a España de manera particular, como a muchas de las economías europeas, pero en particular a las economías del sur de Europa, ¿no? Economías como la portuguesa, como la griega, como la española, y estas elecciones, bueno, las anteriores elecciones le dieron la posibilidad al PP, o sea, a la derecha, de decir nosotros somos quienes vamos a sacar a España de esta crisis. El costo que ha tenido que pagarse por presuntamente sacar a España de la crisis, que no ha salido de la crisis, obviamente, el costo social ha sido altísimo. Acompañado ese costo social, es decir, con recortes en educación, con recortes en servicios públicos, con privatización de servicios, con una serie de medidas que han dañado a la población en general, sobre todo esa sociedad que es muy de clase media y que ha caído. Porque apenas ayer se daba la noticia de que una tercera parte de los españoles estaban al borde de la pobreza. Al borde. Una tercera parte, o sea, eso es escandaloso. Y alimentado en buena medida por las políticas del Partido Popular. Pero la gente tampoco cree en el PSOE, porque al PSOE le tronó la crisis en las manos y a final de cuentas no se resolvió nada. Este escenario político electoral que surge del domingo pasado nos habla no nada más de que están surgiendo nuevos partidos, porque sí, en efecto, aparecen dos nuevos partidos, uno de corte de derecha y otro de corte de izquierda, novedosos, sobre todo alimentados por gente muy joven, no todos, algunos jóvenes de espíritu. Sí, que surge estos sí, este movimiento de los pero indignados, ¿no? Vinculados con movimientos sociales, vinculados con movimientos sociales, de tal manera que ahora, entre otras cosas, las dos grandes capitales de España, Madrid en primer lugar y Barcelona en segundo lugar, podrían estar gobernadas por personas que vienen de movimientos sociales, eso es muy importante,
no vienen de partidos tradicionales, sino de movimientos sociales apoyados por estos nuevos partidos emergentes, llamémosle así, ¿no? Pero movimientos sociales auténticos. Auténticos, no están manipulados. Por ejemplo, movimientos sociales, los indignados, obviamente, los indignados de que se plantaron en la plaza durante semanas y semanas, la gente que ha sido arrojada de su casa, de sus viviendas, porque no pudieron cubrir las deudas que se les vinieron encima con la crisis, algo similar a lo que nos pasó a nosotros en el 94, 95, ¿no? Pero arrojaron allá a cualquier cantidad de gente de su casa, la tiraron a la calle, no les importó. Bueno, todo eso ha generado un malestar social tremendo que ha hecho que estos partidos emerjan y se conforme una situación paradójica. La derecha tradicional ganó, pero perdió, porque no ganó mayorías absolutas en ningún lado. Nadie ganó mayoría. La izquierda tradicional no ganó, pero puede ganar si se coaliga con las izquierdas emergentes, ¿no? Con el famoso partido Podemos. Entonces, es muy probable que puedan cogobernar con los nuevos, pero las condiciones que están poniendo los nuevos partidos, sobre todo, bueno, el caso de Podemos es muy claro, la condición es la siguiente: cero tolerancia a la corrupción. Porque una de las cosas que le ha hecho mucho daño al sistema político español y al de todo el mundo, pero ahí ahora está muy ventilado, son los escándalos de corrupción. Políticos encumbrados que los agarraron, ¿sí? Metiendo la mano por donde pudieran a las finanzas y a los recursos públicos, ¿no? Personajes de la calidad de un tal Rato, que fue ministro, uno de los grandes ministros de España en economía. Rodrigo Rato, y además fue cabeza del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el señor se dedicó a hacer teje y maneje con recursos de una banca que estaba alimentada con recursos públicos, ¿no? Con Bankia, que antes fue la Caja de Madrid, ¿no? La Caixa. Entonces, los españoles están hartos de ver corrupción, están viéndose empobrecidos tremendamente y han hecho una apuesta electoral. Es decir, no le vamos a dar a ninguno de los partidos la mayoría, a ninguno. Nos inclinamos más por las políticas de izquierda, pero están obligados a hacer pactos, digamos, de gobierno que nos convenzan. Y yo creo que esa es una lección muy importante, que deberíamos de leerla de alguna medida con nuestros propios ojos, ¿no? La corrupción es uno de los males endémicos en el país, uno de las características que nos ha arruinado. Los partidos tradicionales no nos están convenciendo. Desgraciadamente aquí los partidos emergentes no son más que pues vienen de otros partidos, ahí no son auténticos, ¿no? No son auténticos. Pablo, comparando los resultados de las elecciones de España con resultados que se han registrado en elecciones recientes en México, pues son más o menos similares, porque nadie realmente, si fuera de mayoría, nadie alcanza la mayoría. Sí. Llegan gobernantes con el 3 de cada 10 votos que no les da legitimidad para gobernar. Sí. Prácticamente estarían obligados a hacer esquemas de pactos o de coalición, como están obligados actualmente a hacerlo en España, ¿no? Claro, lo que sucede es que aquí obviamente nuestras aquí reglas... La reforma, pues, las leyes no lo permiten. Las leyes no los permiten, pero reforma. Quizá la próxima reforma electoral, que seguramente la habrá en algún momento, tendría que considerar seriamente la posibilidad de la segunda vuelta para que quien gobierne tenga mayoría de veras, sí, o para que los pactos de gobernabilidad, digamos, entre fuerzas sean mucho más claros. No se den en lo oscurito y no se den previo, ¿no? Se den sobre programas muy concretos y muy específicos. ¿No? Y que esto sea después del proceso electoral. Después del proceso electoral, porque es muy fácil para un chiquito, hablando por ejemplo del Verde, colgarse en el grandote,
para que lo lleve en el carro. Lo hizo con el PAN, lo ha hecho con el PRI, y el día de mañana quizás, si hay otra fuerza, se sume a él con tal de seguir sobreviviendo, ¿no? Esa es una manera muy pragmática y muy poco ética. Y algo rápido, en España no hay pactos contra natura, como aquí luego hacen. No, el PP quiso hacer un pacto contra natura y el PSOE le dijo no. El PP quería gobernar Madrid asociándose con el Partido Socialista, y el Partido Socialista le dijo no. Desgraciadamente aquí sí vemos pactos contra natura, suenan muy extraños, que la izquierda y la derecha vayan de pronto unidos, en fin, lo cual nos demuestra que aquí la política tiene un nivel de pragmatismo absoluto. Y nada de convicciones, ¿no? Ningún valor, ninguna convicción más que el estar en el poder, acomodar el lugar. El poder por el poder. El poder por el poder. Muy bien. Pablo Arredondo, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Báscula en este jueves de gobernanza. Gracias. Al contrario, Antonio, muchas gracias a ti. Bueno, sobre todo muchas gracias a usted, que descanse, muy buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.